A estas alturas de la historia laboral de nuestro país haya que hacer una mesa que se llame la importancia de la negociación colectiva y la formación, ¿no? Como si estuviéramos arrancando con esto, cuando llevamos allá a nuestras espaldas un historial en esta materia bastante amplio. Pero sí, yo creo que aunque sorprenda, no está de más insistir en esto porque conviene insistir para dejar las cosas en su sitio natural. Bueno, la negociación colectiva y la formación son absolutamente, y la formación en la empresa, la formación de los trabajadores ocupados en la empresa, son absolutamente indisociables, porque, bueno, esta mañana hemos tenido algún ejemplo de esto, se han mantenido posturas de hasta qué punto tiene que haber una vinculación de la formación con el puesto de trabajo, hasta qué punto no solamente debe tener vinculación con el puesto de trabajo. Formar a un trabajador en activo en el seno de una empresa implica un esfuerzo de negociación insoslayable, pues porque hay que armonizar esos intereses, es decir, el interés del empresario en que el trabajador sea cada vez más productivo y el interés del trabajador en ser cada día más empleable, en promocionarse dentro de su empresa, en ampliar su ámbito de laboral. Y también porque para llevar a cabo esa formación en la empresa, en un proceso productivo que está en marcha, pues hay que tener un diálogo importante para ponerse de acuerdo en los horarios, en los participantes, en los contenidos, etc. Por tanto, yo creo que esto no necesita mayor explicación. El Sistema Español de Formación para el Empleo, que nació en el año 92, en base a los primeros acuerdos, es un sistema que se basa en ese convencimiento y es un sistema que desde el principio tuvo mucha personalidad, era un sistema muy original y así fue visto desde fuera, porque parecía que era un esfuerzo de diálogo social importante, compartido, y llamó mucho la atención fuera hasta el punto de que hubo países incluso dentro del ámbito de nuestra región europea, como Italia, por ejemplo, el Pacto por el Empleo en Italia, del que salió el sistema italiano de formación del año 96, se inspiró claramente en el español y además lo reconocen abiertamente sin ningún tipo de amor. También fue un referente muy estudiado en Sudamérica, etc. Era un sistema con mucha personalidad y que tuvo mucha repercusión incluso fuera de nuestras fronteras. Ahora la verdad es que nos visitan menos. La verdad es que nos visitan menos porque piensan que el sistema es un sistema muy administrativizado, muy burocratizado, que se ha convertido en un sistema de reparto de subvenciones y no lo ven como un sistema tan dinámico, tan implicado de los agentes sociales como para que sea un modelo, pero su día se lo dio. Bueno, el hecho de que el diálogo social haya estado funcionando en nuestro país en torno a la formación es un hecho que se puede verificar con datos concretos. El 76% de los convenios de empresa tienen ya menciones a la formación, el 88% de los convenios estatales tienen ya menciones a la formación, se han constituido 85 comisiones paritarias, en bonificaciones, que en teoría parece que es un modelo más alejado del diálogo social porque es la empresa la que decide qué quiere hacer. En bonificaciones, entre los años 2004 a 2011 se han practicado 1.631.000 procesos de bonificación. Es verdad que hay algunas empresas que han repetido en estos años, pero en total, en estos años, se han aplicado bonificaciones 1.631.000 empresas. Bueno, pues de todos esos procesos de bonificación que superan el 1,5 millones, de todos esos procesos de bonificación, solamente ha habido discrepancias con la RLT en 115 casos que han dado lugar a 115 mediaciones de la Fundación. Lo cual demuestra que hay un proceso de negociación y de diálogo social previo muy intenso y muy importante incluso en el proceso de bonificación. Bueno, dicho esto, a mí me gustaría hacer alguna incursión dialéctica en la reforma que supone el Real Decreto Ley 3/2012, es decir, cómo este proceso de diálogo social en torno a la formación, que estaba bastante consolidado con estos resultados, ha sido contemplado y ha sido respetado y observado en la reciente reforma del mercado de trabajo y de la formación, que también tiene un capítulo, el Real Decreto Ley 3/2012, que afecta a la formación. Hay una frase en la exposición de motivos del Real Decreto Ley que es muy contundente y muy florida. Dice: el eje básico de la reforma en esta materia es el reconocimiento de la formación profesional como un derecho individual. El eje básico de la reforma en materia de formación en el Real Decreto Ley 3/2002. Y claro, como la afirmación es tan contundente y tan ampulosa, pues a mí me gustaría ver hasta qué punto hay una convicción detrás de esta afirmación, o esto ha sido un caramelo que se ha puesto aquí
para que la sociedad española digiriera mejor una reforma que iba a implicar un recorte de derechos laborales respecto de lo que se venían teniendo en cuanto a abatamiento al despido, etcétera, etcétera. Y esto era un caramelo para que poder decir, desde el punto de vista político, bueno, hemos hecho unos recortes importantes en el mercado de trabajo, pero vamos a dar un derecho individual a la formación que hasta ahora no se había reconocido con esta contundencia. Bueno, pues vamos a ver si esto es así o es una mera afirmación dialéctica. Vamos a ver, lo ha dicho esta mañana Fernando, pero yo lo voy a decir con más contundencia todavía. Si el derecho a la formación es un derecho individual hasta el punto de que para incorporarlo a la legislación se ha modificado el artículo 4 y el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, si el derecho a la formación es un derecho individual del Estatuto de los Trabajadores, es un derecho laboral. Y si es un derecho laboral, solo puede ejercerse y aplicarse a través de la negociación colectiva, no de las políticas activas. Seamos coherentes con las cosas que decimos y que ponemos en el BOE. Por tanto, no es compatible decir esto es un derecho individual, laboral, y a la vez cuestionar la negociación colectiva, cuestionar el papel de los agentes sociales y convertir o pretender convertir todo o reconvertir paulatinamente el sistema de formación para el empleo íntegramente en una pata más de las políticas activas. Vamos a ver, ¿qué instrumentos fija el Real Decreto Ley 3/2012 para que esto se plasme? Pues, por ejemplo, el cheque formación, ¿no? Dice, bueno, vamos, para poner esto en marcha, se va a estudiar un cheque formación. El cheque formación, en la propia reforma, no parece que se refleje con mucha convicción, porque lo más que se llega a decir es, el Gobierno, previa consulta con los interlocutores sociales, y esto debe ser para echarnos la culpa si al final no se nos implanta, evaluará la conveniencia de crear un cheque formación destinado a financiar el derecho individual a la formación de los trabajadores. Es decir, si este es el instrumento para poner en marcha el derecho individual, hombre, parece que había que haberlo puesto con un poco más de convencimiento, con un poco más de contundencia, ¿no? Es decir, bueno, pues es una consulta para evaluar si al final conviene. Aquí no podemos apostar a lo que ustedes quieran, pero yo tengo la impresión de que a corto y a medio plazo aquí no se pone el cheque formación. Y no se va a poner por dos razones. Seguramente luego Jesús nos podrá matizar esta apuesta y seguramente tiene más ventajas para ganarla o para perderla, porque como él sabe al final qué va a pasar, pues a lo mejor nos da la clave. Pero yo creo que esto no se va a implantar ni a corto ni a medio plazo. ¿Por qué? Pues porque, por lo que decía Fernando esta mañana también, sobre lo que yo he echado las cuentas. Si ustedes suman todo el dinero que se va a dedicar en el presupuesto de este año a la formación de ocupados, de oferta, porque para la bonificación no hay cheque formación, ya te da la formación la empresa, no hace falta el cheque formación. Pero para la formación de oferta de ocupados, si ustedes suman todo lo que se va a dedicar a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel de las administraciones públicas, para ocupados en la administración del sector público, salen salen 368 millones de euros. Bueno, eso sin tener en cuenta que hay comunidades, como ha dicho Fernando, que ya han dicho que este año no hacen formación de oferta para ocupados. Por ejemplo, Aragón, por ejemplo, probablemente Andalucía y alguna otra que se irá sumando. Bueno, pues aunque le hicieran, salen 368 millones. Si ustedes dividen eso entre los 16.600.000 trabajadores que hay en este país en activo en este momento, les da la bonita cifra de 22 euros por trabajador y año. 22 euros por trabajador y año. Con esto no parece fácil que se haga formación. Pero es que, claro, si usted me dice, ya, pero es que no todos lo van a usar. Ya, ¿y cuándo sé yo cuáles son los que no lo han usado? Porque si es un cheque anual, hasta el 31 de diciembre, antes de irte al cotillón de Nochevieja, puedes hacer un curso de 6 horas. Y entonces, ¿cuándo sé yo el remanente que hay para reaplicarlo a los que sí lo van a usar? Pues complicado, ¿eh? Complicado. Pero es que además, si hay un proceso en marcha de convertir la formación para el empleo en una política activa, fundamentalmente en una política activa,
yo creo que ninguna administración va a tener mucho interés en dar un cheque a los trabajadores para que cada uno decida en qué se quiere formar, cuándo se quiere formar y con quién se quiere formar, porque entonces no podrían hacer política activa con esto. Entonces yo tengo poca convicción en que esto se va a poner en marcha a corto y a medio plazo. Bueno, por eso digo que, ojo, cuando se cuestiona, cuando se hace un planteamiento de que la formación para el empleo es una política básicamente activa, es una política activa, ojo, porque en mi opinión eso va en detrimento de entender la formación como un derecho individual del trabajador, porque las políticas activas es la administración, las administraciones las que definen quién se forma, en qué tipo de formación, con qué contenidos, con qué perfiles, etcétera, etcétera. Ojo cuando se cuestiona el papel de los agentes sociales en materia de formación para el empleo, porque, por lo que acabo de decir, no es posible ejercer la formación para el derecho individual si no se entiende dentro del ámbito laboral y si no se entiende dentro del ámbito de la negociación colectiva, y eso implica y requiere el peso adecuado de los agentes sociales en ese tema. Y ojo cuando se cuestiona el carácter finalista de la cuota, porque parece difícil que ese derecho individual a la formación sea real si estamos cuestionando, y esto es una moda últimamente que está cundiendo como la pólvora, el carácter finalista de la cuota. El papel de los agentes sociales, y vuelvo al origen de la mesa, ¿no?, que es la negociación colectiva y el derecho a la formación. El papel de los agentes sociales es fundamental no solo para que el derecho a la formación sea un derecho individual efectivo, sino para que el sistema tenga un funcionamiento mínimamente armónico. ¿Por qué? Porque los agentes sociales somos los únicos que podemos garantizar la unidad del sistema. Bueno, también puede la Administración Central a través del BOE, pero últimamente, y últimamente no me refiero a los meses que lleva el nuevo gobierno, sino hablo del último periodo, desde los últimos acuerdos, desde que se firmaron los últimos acuerdos, no parece que haya habido un esfuerzo continuo en el tiempo de la Administración Central para garantizar la unidad del sistema. Y esto, los que se dedican a la formación como ustedes, seguramente tienen ejemplos mucho más frescos y más al día que yo mismo. La unidad del sistema. En segundo lugar, la igualdad de derechos. Es decir, los agentes nunca hubiéramos aceptado que haya comunidades, como por ejemplo la Comunidad de Murcia, que estén pagando becas de transporte a trabajadores ocupados cuando el sistema general no lo está reconociendo. Si es una cuota que pagamos entre todos, y además pagamos el 0,7 en toda España igual, ¿por qué a la hora de poner en marcha esa formación hay derechos diferentes para trabajadores y para empresas? Y en tercer lugar, porque somos los garantes de que esto tenga un carácter finalista como debe tener. Por tanto, cuando se cuestiona el papel de los agentes sociales, también se están cuestionando estas tres cuestiones. De nada sirve el esfuerzo de negociación bipartito que he comentado al principio de mi intervención si las administraciones no dejan márgenes, no dejan cauces para que esa negociación fructifique y se aplique con todos los beneficios que ello conlleva. Y eso implica respetar las prioridades formativas. Otra de las cuestiones que no nos ha gustado nada desde el ámbito empresarial es de la reforma que comentaba antes, y que por eso digo que yo, en fin, esto de que el eje básico de la reforma es el derecho individual, pues a veces lo pongo en tela de juicio. Es, por ejemplo, que en este Real Decreto se está diciendo que las prioridades formativas en la formación de ocupado, los planes, las prioridades, se van a fijar por las distintas administraciones, por los distintos servicios públicos de empleo. Pero, ¿qué hace un servicio público de empleo estableciendo las prioridades formativas de los trabajadores de Telefónica? Es que no lo entiendo, Y luego se dice, sin perjuicio de las prioridades que fijen las comisiones paritarias. Sí, bueno, y si ustedes quieren decir algo, pues díganlo. Pero en principio, aquí el que fija las prioridades soy yo. Esto me parece que no es un buen camino y no es una forma de respetar la negociación colectiva. En segundo lugar, dejar margen y respetar ese esfuerzo de negociación colectiva es respetar el peso de las organizaciones dentro del sistema, lo cual, por otra parte, no es nada más que cumplir un mandato constitucional. Cuando en la reforma se está cuestionando que en los órganos de decisión del sistema, del gobierno del sistema, tienen que participar otras entidades que en principio no son las que tienen la misión constitucional ni legal
de representar los intereses de trabajadores y empresarios, pues a lo mejor también se está estrechando el margen de actuación, el margen de reconocimiento del papel de los agentes sociales. Cuando no se respetan las consultas preceptivas, es decir, la fijación de la financiación del sistema, aunque no sea vinculante, es preceptivo que se pase por los órganos del sistema con carácter previo a su aprobación, comisión estatal, etcétera, etcétera. Y eso en este último ejercicio no se ha hecho. Cuando no se respeta el carácter finalista de la cuota. Bueno, yo creo que estos son los temas en los que tenemos que reflexionar, en los que tenemos que dialogar. Yo no sé si este cuestionamiento abierto que está habiendo en el sistema, porque miren, todo es mejorable en la vida, todo. Y yo sí creo que el sistema de formación para el empleo tenía que mejorar. Y por calendario ya le tocaba hacer algunas adaptaciones. Pero yo creo que esta última reforma que se ha hecho, en realidad solamente está cuestionando quién tiene que hacer la formación, con cargo a qué fondos. Pero lo que este sistema necesitaba no era tanto revisar quién tiene que hacer la formación o quién hace la formación, sino qué formación hay que hacer y a quién hay que dársela. Y de eso no se habla en el Real Decreto Ley 3/2012. Por eso digo que me parece que tenemos todavía que desarrollar mucho esta normativa. Y claro, a veces cuando uno lee el Real Decreto Ley 3/2012 y se hace las reflexiones que yo hoy he querido compartir con ustedes, pues a veces no sé si es que lo que inspira la filosofía que subyace en esta última reforma del sistema ha sido la de un economista que se llamaba Joseph Schumpeter, que decía que existe la destrucción creativa, ¿no? Y es que a veces el mercado, para seguir evolucionando, tiene que destruir cosas, destruye empresas, destruye sectores. Bueno, eso es lo que él llamaba la destrucción creativa. Pero claro, eso, la teoría de Schumpeter siempre era relacionada con el mercado como un proceso natural. Cuando la destrucción creativa obedece a un proceso humano previo y se te va la mano, pues entonces a veces en vez de la destrucción creativa genera la destrucción destructiva. Y lo que tiene que haber es un modelo alternativo que por lo menos tengamos algún indicio de que va a mejorar lo que ya había. Yo creo que tenemos que dialogar más, tenemos que reflexionar más, tenemos que plantearnos más las cosas y sobre todo tendríamos que aprovechar el clima de diálogo social que en nuestro país es un activo muy importante, lo ha sido en los últimos años y en este momento con la crisis que hay todavía lo sigue siendo. Esto es un regalo que cualquier gobierno debería aprovechar porque es una ventaja importante de cara al proceso de afrontar la crisis y que yo invito y desde CEU también invitamos a la Administración a que aproveche esa disposición al diálogo social y la experiencia en ese sentido que ya hay para intentar poner en marcha esta reforma lo mejor posible para todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Manuel San Juan. Bueno, ahora me toca intervenir a mí después de la presentación de los ponentes. Como he dicho al principio,